Hola. O sea, a ver, por lo general cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay digamos una expectativa de precisión absoluta, ¿cierto? Claro, tú esperas que te digan exactamente qué tienes. Exacto. Alguien sufre una caída, va al hospital, le toman una radiografía y la imagen muestra una línea blanca y dentada en el hueso. Entonces el médico simplemente señala la pantalla y ya está. Hay una fractura. Sí, es un diagnóstico en blanco y negro. Es que es un sistema binario, limpio y súper reconfortante de alguna manera. A la mente humana le fascina que los problemas sean visibles y que encajen en categorías muy ordenadas. Totalmente. Y fíjate que tendemos a pensar que implementar tecnología en una organización, sea cual sea, funciona exactamente de la misma manera. Como si fuera magio. Tal cual. Creemos que instalar un servidor o, no sé, un nuevo software va a actuar como esa máquina de rayos X, que va a diagnosticar y arreglar todos los procesos automáticamente. Y la realidad es otra. Muy distinta. Porque cuando entramos al mundo del cambio organizacional, específicamente a esa intersección donde la lógica de los sistemas choca de frente con el ego humano, la costumbre y la política institucional de toda la vida, esa claridad binaria se desvanece por completo. Y esa turbiedad es fascinante, porque desarma por completo nuestra ilusión de control. Y bueno, ese es precisamente el eje de nuestra exploración a fondo de hoy. Así es, un tema profundo. Vamos a sumergirnos en el libro Tejiendo un laberinto, Estrategias entre y Minotauros, del autor Gustavo Anabalón. Un librazo, por cierto. Sí, espectacular. Nuestra misión aquí, para quienes nos escuchan, es entender un poco esto analizando más de 3 décadas de batallas tecnológicas en universidades chilenas y ver que modernizar una institución casi nunca se trata de cables o líneas de código. Para nada. Se trata de la pura sociología del poder. Exacto. Del poder, del miedo y de esa resistencia natural al cambio. Y algo que establece un tono brillante desde las primerísimas páginas es la metáfora visual que usa el autor. Él presenta la imagen de un minotauro que está de pie en medio de un pasillo de piedra, súper oscuro y burocrático. ¡Wow! Pero a diferencia del mito griego clásico, o sea, el que todos conocemos, esta criatura no sostiene un hacha ensangrentada esperando devorar a la gente. Claro, no es un monstruo violento en ese sentido. Este minotauro lleva en sus manos un libro brillante, un objeto que, digamos, emite una luz dorada y proyecta claridad en la oscuridad de ese pasillo. Exactamente. Representa al experto interno. Es esa figura en las empresas que carga con todo el peso de la infraestructura institucional. El que sabe perfectamente dónde están las grietas del edificio. El que conoce los secretos técnicos. Sí. Y la gran ironía trágica aquí es que, aunque utiliza ese conocimiento para intentar salvar a la organización del colapso, el resto de los habitantes del laberinto lo perciben como un monstruo. Los asusta. Y bueno, para comprender el origen de esta dinámica, el libro nos lleva a un punto de inflexión histórico. Nos situamos en 1987, allá en la Universidad de Concepción. 1987. Claro, hay que contextualizar el nivel tecnológico de la época. Para el oficinista promedio, la informática no era una herramienta de trabajo normal. Era literalmente brujería incomprensible. Es que la escena que describe es casi cinematográfica. Por un lado, tenemos a Eduardo Machuca, que es un hombre encargado de las finanzas, alguien profundamente tradicional. De la vieja escuela. Totalmente. Su prestigio y su autoridad derivan de una habilidad muy análoga, que es cuadrar manualmente libros contables inmensos. Pero un día, resulta que sobre su escritorio de madera aterriza un artefacto alienígena. Es un Macintosh Plus con 20 megabytes de disco duro. 20 megabytes. Imagínate. Es un almacenamiento que hoy nos parece ridículo. No te cabe ni una foto de alta calidad. Pero que en ese momento representaba un abismo insondable. Un universo de datos. Sí. Y para un profesional como Machuca, esa pequeña pantalla parpadeante no es una promesa de eficiencia para hacerle la vida más fácil. Es una amenaza existencial. Claro, porque le mueve el piso. Exacto. Una máquina capaz de procesar en milisegundos lo que a todo su equipo le toma semanas enteras, pues desestabiliza toda su estructura de poder. Es el equivalente a un señor feudal que de repente descubre un cañón de artillería en el patio de su castillo. Qué buena analogía.
O sea, él sabe que esa cosa es poderosa, pero le aterra encender la mecha y volar sus propios muros por accidente. Así que, ¿qué hace? Opta por delegar el riesgo. Contrata a una especie de mago externo para que maneje el artefacto. Y es justo aquí donde entra un joven estudiante de ingeniería apodado Gus. Alguien que llega a la entrevista, y esto es muy gracioso, con una gabardina verde exageradamente ancha, fumando una cachimba. Rompiendo con cada regla del protocolo corporativo habido y por haber. Literal. Pero fíjate que esa disrupción visual era solo el preludio de su disrupción metodológica. Porque el primer movimiento de Gus no es sentarse, encender el computador y empezar a teclear a lo loco. No, para nada. Su primera exigencia, antes de escribir una sola línea de código, es modelar la situación a resolver. Modelar antes que programar. Exacto. Y esto marca una diferencia fundamental. No trata a la computadora como si fuera una máquina de escribir glorificada. Modelar, para él, significa mapear el comportamiento humano, entender el flujo de las decisiones antes de inyectar silicio en el problema. Y esa filosofía, la de priorizar la lógica humana sobre la máquina, lo lleva a su primer gran desafío junto a Liliana Muñoz, una mujer conocida en la institución como la Dama de Hierro. La Dama de Hierro, nada intimidante el apodo. Para nada, ella estaba a cargo del Fondo de Crédito Universitario, y el escenario que tenían era un caos analógico monumental. Hablamos de habitaciones repletas de cajas de cartón que contenían miles de pagares físicos. Papeles sujetos a la humedad, los roedores, el extravío. Exacto. Entonces, el proyecto de Gus y Liliana consistía en construir un sistema digital llamado Delfos para organizar todo este desastre. Y durante este proceso ocurre un fenómeno que para mí ilustra a la perfección cómo la tecnología más avanzada siempre choca con la biología humana. Ah, ya sé de qué vas a hablar. La historia de la señora Ana. Esa misma. Es buenísima. A mí me encanta. Resulta que contratan a un equipo de digitadoras para ingresar décadas de datos históricos al nuevo sistema. Y Gus, que estaba monitoreando el rendimiento, detecta una anomalía estadística en la productividad de una de las trabajadoras, la señora Ana. Una gráfica rarísima, me imagino. Totalmente. Su velocidad de tipeo tenía unos picos y valles extremos. Súper errática. Y al observar detenidamente, Gus descubre que el rendimiento de esta mujer dependía única y exclusivamente de la consistencia de su chicle. Es que es una imagen absurda, pero profundamente reveladora. O sea, si el chicle estaba nuevo y rígido, su mandíbula trabajaba con esfuerzo y sus manos se movían lento sobre el teclado. Claro, estaba concentrada en masticar. Sí. Luego, a medida que la goma alcanzaba su punto óptimo de elasticidad, la velocidad de digitación de la señora se disparaba. Volaba sobre las teclas. El punto dulce del chicle. Exacto. Pero minutos después, cuando el chicle perdía resistencia y se volvía ya demasiado blando, su concentración se desmoronaba por completo y el ritmo caía drásticamente otra vez. Te das cuenta de que hay toda una inversión tecnológica millonaria, servidores, software, y el cuello de botella del procesamiento de datos terminaba siendo dictado por las propiedades viscoelásticas de una goma de mascar. Es que no te lo puedes inventar. No, es increíble. Pero la anécdota cobra un tono mucho más serio cuando el sistema Delfos finalmente entra en pleno funcionamiento. Porque al cruzar todos esos datos que antes vivían aislados en cajitas de cartón, el software expone un desfalco histórico. ¡Wow! Claro, al cruzar la información todo salta a la vista. Exacto. Revela inconsistencias financieras masivas que, digamos, todo ese desorden había mantenido convenientemente ocultas por años. Y, a ver, la lógica dictaría que la institución celebrara el hallazgo de esta fuga de recursos, ¿no? Que dijeran, por fin encontramos el hoyo negro. Uno pensaría eso. Sin embargo, la reacción de las autoridades es de terror absoluto. Liliana Muñoz siente que han abierto la caja de Pandora con este sistema. Pero en ese momento de pánico institucional, Gus articula una defensa que define el rol de los datos para el resto del libro. Él dice que el sistema no creó el robo ni el desorden, simplemente encendió el interruptor de la luz en una habitación que llevaba años a oscuras. Una frase espectacular. Porque pongámonos en los zapatos de los funcionarios tradicionales. ¿El instinto de supervivencia ante algo así es feroz? ¿Lógico? Si un nuevo software no solo automatiza tus tareas, sino que de paso amenaza con exponer tus errores históricos o quitarte ese estatus de ser el gran guardián de los archivos, pues la reacción natural es el sabotaje.
te atrincheras. Para cualquier líder de transformación, el gran enigma es cómo desactivar ese miedo visceral, ¿no? ¿Cómo logras esa empatía táctica para que la gente baje sus defensas? Y la respuesta de Gus ahí es brillante. Él comprende que en estas burocracias, acaparar información equivale a tener poder. Si tú llegas y obligas a la gente a entregar sus datos, se van a resistir. Así que decide convertir este sistema Delfos en lo que el libro llama un caballo de Troya positivo. Un caballo de Troya positivo. Me gusta el concepto. Sí, porque no impone la tecnología desde la coerción. Onda, úsalo porque lo digo yo. Lo hace desde el beneficio individual del usuario. Claro, les cambia la perspectiva por completo. En lugar de decirles, miren, este software va a auditar su trabajo y los vamos a vigilar, Gus se sienta con los funcionarios administrativos y les muestra la mecánica real del sistema a su favor. Les da una herramienta. Exacto. Les enseña cómo, con un par de clics, pueden generar un reporte instantáneo para responder a las exigencias de un jefe furioso que les pide cosas para ayer. Transforma la herramienta, que era una amenaza, en un escudo protector para ellos. Y ese es el mecanismo maestro del cambio. Convirtió a guardianes temerosos en analistas empoderados, porque alineó la nueva tecnología con su propio interés de supervivencia laboral. Es ganar-ganar. Y es algo que vemos hoy constantemente, ¿verdad? O sea, los empleados temen que la inteligencia artificial los reemplace, por ejemplo, hasta que alguien se sienta y les muestra cómo esa misma IA puede automatizar sus reportes más tediosos para que puedan irse a casa temprano el viernes. Tal cual. Sin embargo, arreglar la eficiencia en un solo departamento solo sirvió para hacer evidente la disfunción general de la universidad. O sea, a nivel macro, la institución operaba como una colección de reinos feudales. Cada quien por su lado. Sí. Cada facultad funcionaba como un país independiente, con sus propios sistemas, sus propias reglas y hasta sus propios formatos de datos. Un dolor de cabeza. Y el momento de iluminación para atacar esta fragmentación tan brutal no sucede en un directorio corporativo o en una sala de juntas súper formal. Sucede durante un fin de semana en la localidad de Quillón. ¿En Quillón? Sí. Gus está ahí conversando casualmente con el vicerrector Carlos Cáceres frente a un tobogán de plástico con forma de elefante. Viendo a los niños jugar. Un escenario cero corporativo. Cero. Y utiliza ese entorno para plantearle la metáfora del hijo adoptado. Ah, esta metáfora es clave. Él explica que el sistema informático fragmentado que tienen en la universidad es como un niño huérfano y salvaje que corre por los pasillos rompiendo ventanas. Haciendo un desastre. Y que todos los de Carlos apuntan indignados al departamento de finanzas y exigen soluciones. Dicen, controlen a este niño. Pero en el instante en que Finanzas intenta disciplinar al niño e imponer reglas operativas para todos, esos mismos decanos saltan y gritan: usted no es su padre, no tiene derecho a decirle qué hacer en nuestra facultad. Es una hipocresía institucional tremenda. Todos exigen los beneficios de la integración, pero absolutamente nadie está dispuesto a ceder un milímetro de autonomía. Nadie quiere ceder control. Y esta charla, frente al elefante de plástico, es el catalizador del proyecto GRAM, que se trata básicamente del desarrollo de un ERP temprano. Que para quienes no estén familiarizados con el término, un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. Básicamente un sistema nervioso central para toda la organización. Eso mismo, conecta contabilidad, recursos humanos, inventario y operaciones, todo en una sola plataforma unificada. Y la regla de oro, o sea, el dogma técnico de este proyecto, era radical. El dato se captura una sola vez en su origen y a partir de ese mismísimo momento pertenece a toda la institución. Suena súper lógico. Lo es. Si se ingresa a la dirección de un profesor, es la misma para nóminas y para su facultad. Ya no existen 3 archivos paralelos en diferentes computadoras que hay que actualizar manualmente cuando el profesor se muda. Lo cual, como dices, suena sumamente eficiente en el papel, pero en la práctica es un acto de extrema violencia política contra la cultura de la institución. ¿Por qué violencia política? Porque al forzar esta regla del dato único, se destruye lo que llamaban la multiplicidad de verdades. O sea, antes de esto, una facultad podía manejar una cifra de presupuesto interna por un lado y enviar un reporte totalmente maquillado al rectorado por otro. Claro, hacían trampa. Al integrar la base de datos, esa discrecionalidad desaparece. Ya no puedes esconder los números. Es fascinante, porque al programar el código de esa manera,
Estaban básicamente forzando consensos estructurales y políticos que los académicos nunca, pero nunca habían querido negociar en persona. El código obligándolos a ser transparentes. Literalmente, el código se convierte en la ley. Ese nivel de ambición tecnológica los empuja finalmente a un terreno mucho más denso y complejo. Dan el salto a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Las fuentes describen a esta institución como una verdadera torre de Babel administrativa. Un monstruo. Gigante. La balcanización era tal que la información se transfería físicamente mediante disquetes que viajaban de un edificio a otro. Como mensajes en botellas naufragadas. Exactamente. Implementar la filosofía del dato único en un ecosistema pero tan gigantesco requería tácticas casi militares. Y esto es lo que da origen a la famosa Operación San Pedro. El nombre es perfecto, Operación San Pedro. Alude a controlar las llaves del cielo, ¿no? Tal cual. Decidir quién tiene la competencia técnica para entrar a la nueva estructura tecnológica y quién definitivamente se queda fuera. Pero el gran acierto de Gus aquí es que no comienza auditando servidores o enrutadores, que sería lo típico. Él comienza mapeando el talento humano. La pieza más importante. Porque sabía que en estas instituciones tan antiguas, muchos puestos técnicos estaban ocupados por favores políticos o por puras inercias históricas. Gente que llevaba ahí 20 años sin actualizarse. Y para filtrar este talento real, Gus implementa una evaluación psicológica encubierta que él llamaba los 5 minutos para tomarle el olor. Me da mucha risa el nombre. Es que instruye al Departamento de Recursos Humanos diciendo algo como: a ver, pueden hacerles todas las pruebas de código y bases de datos que quieran, me da igual. Pero antes de firmar el contrato, envíenme a los candidatos a mi oficina por 5 minutos. Y, a ver, esos 5 minutos claramente no eran para hablar de sintaxis de programación o lenguajes. Para nada. Lo que él buscaba evaluar empíricamente era la resiliencia psicológica de la persona y su capacidad de improvisación. Les plasmaba escenarios de alta fricción. Les decía cosas como, a ver, ¿tienes los servidores migrando? El decano te está gritando por teléfono y el presupuesto no cuadra. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Los ponía contra las cuerdas. Totalmente. Buscaba perfiles que no se desmoronaran bajo la inmensa presión de ese laberinto burocrático. Y fíjate que esa coraza psicológica fue sometida a la prueba máxima en enero del año 2004. Pasa lo peor. En medio de un proceso crítico de matrícula, el servidor central colapsa. El terror de cualquier equipo de TI. El sistema entero se cae. El nivel de estrés en el equipo es absoluto. Y para empeorar un escenario ya caótico, una periodista de un periódico de circulación nacional, conocido por su tono súper hostil, aparece en la puerta de las oficinas buscando sangre, buscando el titular de un fracaso millonario. Cualquier relacionista público tradicional habría entrado en código rojo, sudando frío. Hubieran cerrado todo. Claro, el manual corporativo te dicta que en una crisis así, bloqueas el acceso, escondes a los ingenieros sudorosos en un cuarto trasero, publicas un comunicado genérico prometiendo soluciones pronto y cierras las persianas. Es lo típico. Es como tener a un crítico gastronómico despiadado en la puerta de tu restaurante justo cuando la cocina se está incendiando. No lo dejas pasar. Pero Gus hace todo lo contrario. En un acto contraintuitivo total, aplica una política de transparencia radical. Él va, la recibe y la invita a entrar directamente a la zona de desastre. ¡Qué riesgo! Sí, pero le explica la complejidad técnica de la arquitectura que falló y le muestra la realidad humana del problema. Le dice, mira, este es un equipo de ingenieros con ojeras, exhaustos, que llevan días durmiendo bajo los escritorios intentando levantar la red. O sea, al dejar que eres esa fachada corporativa perfecta, desarma por completo el cinismo de la prensa. La deja sin armas. La vulnerabilidad humana neutraliza el ataque. La historia, al final, no se publica como el gran escándalo de negligencia institucional que el diario buscaba, sino como una crónica de esfuerzo y dedicación técnica. Es una demostración poderosísima de que la opacidad perpetúa la sospecha, mientras que la vulnerabilidad compartida construye legitimidad y confianza. Exactamente. Y esa misma devoción por la verdad estructural, el priorizar la solidez técnica por encima del marketing y las relaciones públicas, los lleva inevitablemente a un choque frontal con intereses externos mucho más grandes. Y el ejemplo más claro de esto es el famoso episodio del importante banco. El importante banco.
Llegan este grupo de ejecutivos bancarios a la universidad con trajes impecables, maletines caros y una presentación deslumbrante en PowerPoint. A venderles el futuro. Sí, su gran oferta de modernidad es entregar tarjetas inteligentes con un microchip a cada estudiante de la institución. En el papel de ventas, la tarjeta permitiría abrir puertas de laboratorios de alta seguridad, registrar asistencias automáticamente en las aulas y hasta pagar el almuerzo en la cafetería. Era el paraíso para las autoridades universitarias. O sea, esto era un sueño hecho realidad. Una victoria comunicacional rápida, bonita y sin esfuerzo para el rector. Totalmente. Pero en plena sala de reuniones, Goss confronta a los banqueros frente a todos y demuele su espejismo tecnológico con una premisa lapidaria. Les dice, lo mismo que ustedes ofrecen, yo lo puedo hacer con un trozo de cartón. Es una bofetada directa a la narrativa de ventas del banco. Y claro, Goss explica la cadena de dependencias. Dice, a ver, la tarjeta es solo un pedazo de plástico. Requiere un lector en la puerta. Ese lector requiere una red. Y esa red, a su vez, requiere consultar una base de datos central. Y ahí está el problema. Exacto. Si esa base de datos central está llena de registros duplicados, información desactualizada o alumnos inactivos, la cerradura del laboratorio simplemente no se va a abrir, sin importar cuán moderno, dorado y brillante sea el chip de la tarjeta. Y aquí surge una dinámica de poder muy interesante, porque para un rector, la fotografía entregando la primera tarjeta inteligente a un estudiante sonriente son un activo político invaluable. Es la portada del boletín mensual. Exacto. Entonces, el líder tecnológico, en este caso Goss, que se opone a esto por unos supuestos problemas de infraestructura invisible, corre el riesgo gigante de convertirse en el aguafiestas, en el enemigo del progreso. Claro, el que frena la innovación. Sin embargo, Goss se mantiene firme, porque él sabe perfectamente que cuando el estudiante intente usar esa tarjeta maravillosa en la cafetería y el sistema falle, la culpa no va a recaer sobre el importante banco. Van a llamar quejándose al departamento de tecnología. Obviamente. Entonces, Goss decide ser el aguafiestas necesario y exige una condición. Dice que antes de firmar cualquier contrato para repartir plásticos, las facultades deben purgar y unificar obligatoriamente sus bases de datos. Y ahí explota todo. Sí. Porque es al forzar este rigor administrativo que levantan una alfombra y encuentran un secreto institucional oscuro. Pero oscuro. Descubren que la Facultad de Medicina mantenía oculta a toda una cohorte de estudiantes de posgrado. Increíble. Habían estado manejando sus propias bases de datos paralelas, en las sombras, cobrando aranceles y todo, totalmente desconectados del registro central de la universidad. Un negocio paralelo. Y este hallazgo valida la paranoia estructural de Goss, ¿no? Y demuestra un principio fundamental del cambio institucional. Detrás de un problema técnico masivo, como puede ser la incompatibilidad de bases de datos, casi siempre se esconde una estrategia de control político o financiero para mantener cuotas de poder. Es que obligar a los feudos a normalizar sus datos erradica la discrecionalidad. Ya no puedes tener estudiantes fantasma. Pero claro, ejercer esa presión constante no es gratis para quien la lidera. Cobra un peaje muy alto. Esa vigilancia perpetua para evitar que la institución ceda ante espejismos tecnológicos tiene un costo psicológico desgarrador. Y esto nos adentra ya en la recta final de la historia. Hacia el año 2006, la fricción de ser constantemente el guardián de la verdad empieza a quebrar al Minotauro. Se empieza a romper. El clima en la universidad se vuelve profundamente tóxico para él. El aislamiento político hacia Goss y su equipo se transforma en una estrategia de desgaste sistemático por parte de sus detractores. Y en el clímax de esta especie de guerra fría interna, Goss recibe un correo electrónico de Julio Huidobro, que era un aliado histórico suyo. Un salvavidas en el momento justo. Es un mensaje que funciona como un ancla emocional en medio de esa tormenta, y termina con una línea honesta y brutal que dice: no eres perfecto, eres gritón. A mí me encanta esa frase porque desarma toda la formalidad corporativa. No es una reprimenda fría de recursos humanos. Es una validación de pura humanidad. Exacto. Es la forma que tiene un colega cercano de decirle: a ver, conozco tus defectos, he visto cómo pierdes la paciencia y gritas cuando los servidores fallan, pero entiendo perfectamente el peso que cargas en tus hombros. Y por eso sigo aquí, en tu trinchera. Y es un gesto hermoso.
Pero, lamentablemente, ese nivel de lealtad aislada no es suficiente para contrarrestar toda la toxicidad del ambiente que lo rodeaba. El estrés crónico empuja a Gus hacia un estado de paranoia institucional aguda. Empezó a haber enemigos en todos lados, hasta que, el peso del laberinto finalmente lo vence y toma la dura decisión de renunciar. Decide que ya no puede seguir sosteniendo con sus manos las paredes de una institución que, al final del día, se resiste a ser apuntalada. Que no quiere que la salven. Tal cual. Y en el mismo proceso de su salida, recibe una revelación que destroza sus prejuicios y le causa una inmensa vergüenza personal. Sí, este giro es tremendo. Descubre que la modesta, pero muy emotiva despedida que le organizaron en secreto no fue iniciativa de su círculo de aliados técnicos como él pensaba. No. La organizadora de ese evento de reconocimiento fue precisamente esa misma directora de posgrado a quien él consideraba su gran némesis. Es que la ironía es trágica y súper aleccionadora. Piensa en el hombre que invirtió toda su vida profesional en encender luces y aportar claridad a la oscuridad administrativa, y terminó completamente cegado por las sombras de su propia mente. Su propio laberinto interno. Y es un recordatorio contundente para quienes nos escuchan de que, si no tenemos cuidado, las instituciones disfuncionales terminan moldeando nuestra psicología a su imagen y semejanza. Nos volvemos tóxicos también. Exacto. Sin embargo, la decisión de Gus de abandonar el puesto encierra el aprendizaje más profundo de todo el texto. El autor lo encapsula en un principio rector brutal. La permanencia no debe confundirse con el destino. ¿Qué frase? La permanencia no debe confundirse con el destino. Porque quedarse a pelear una guerra de desgaste por pura inercia o por ego o por terquedad de decir yo puedo arreglar esto, no es un acto de heroísmo. Es autoinmolación. Exactamente. A veces, la decisión directiva más estratégica de tu carrera y a la vez la más dolorosa es aceptar que la maquinaria organizativa simplemente no desea ser reparada. Y que la única victoria posible para ti es encontrar la puerta de salida y conservar tu salud mental. Y al sintetizar todo este recorrido que hemos hecho hoy, nos damos cuenta de que en realidad no acabamos de analizar un manual de implementación de software. Hemos diseccionado un tratado completo sobre la naturaleza humana. De principio a fin. Ya sea que intentemos implementar un nuevo sistema en, un ministerio público, en una clínica privada o en una multinacional de logística, la tecnología va a mutar. Vamos a pasar de los disquetes a la nube, de la nube a la inteligencia artificial y lo que venga después. Pero las personas siguen siendo las mismas. Exacto. El miedo profundo a perder el control y la resistencia orgánica a la transparencia, esas son constantes antropológicas, no van a cambiar. Por eso se necesita un intelecto agudo para mapear los problemas de un sistema y mucha valentía para exponerlos frente al poder. Pero se requiere un nivel de sabiduría muchísimo mayor para identificar el momento exacto en el que debes soltar el teclado, dejar que la institución siga su curso y marcharte intacto. Esa es la verdadera maestría del cambio. Entender el límite de tu propia agencia dentro de estructuras gigantes que están diseñadas para perpetuarse a sí mismas, pase lo que pase. Totalmente de acuerdo. Y para concluir nuestra inmersión de hoy, quiero proponer a nuestra audiencia una imagen provocativa para que la llevemos y la mastiquemos en nuestros propios espacios de trabajo. A ver. Regresemos a esa poderosa metáfora visual del principio. Cuando el Minotauro, ya agotado por la resistencia, finalmente baja su libro luminoso y abandona el pasillo oscuro. La pregunta es, ¿cuál es el destino del laberinto vacío? Qué buena pregunta. ¿Acaso se desploma por carecer de su pilar técnico? ¿O es que el laberinto posee voluntad propia y simplemente se reacomoda en su confortable oscuridad, aguardando con infinita paciencia la llegada de un nuevo héroe incauto al que pueda desgastar y moldear otra vez? Te deja pensando. Es una reflexión que nos invita a evaluar nuestro propio rol, ¿no? Si somos el Minotauro o si somos parte del laberinto. Definitivamente. Esperamos de verdad que este análisis haya encendido nuevas luces sobre las dinámicas de sus propias organizaciones. Nos encontraremos en la próxima exploración a fondo.